¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nuevamente estamos aquí por la gracia del Señor en este día domingo 26 de julio para compartirles otra lección más de escuela sabática que para esta semana nos va a ayudar muchísimo. Trae como título la consagración. ¿Cuánto necesitamos esto? Y cuánto está lamentablemente siendo ignorado. De manera que estoy seguro que en la medida en que usted quiera agradar a Dios y desee usted ser útil en la obra de Dios, usted va a ponerle mucha atención a este estudio y va a terminar al final de la semana con una decisión en su corazón como es la de vivir una vida consagrada. Antes de avanzar, quiero agradecerle el que esté en sintonía en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Quiero mandar un saludo a mi hermana Esperanza Moreno Sanabria, allá en Suecia, creo que es donde está la hermana, y que sigue nuestras transmisiones. Muchas gracias, hermana, por ser parte de esta familia Advenimiento allá en Suecia. Y así también mando saludos a mi hermana Charo, allá en los Pirineos, España. A mis otros hermanos que viven allá en las Islas Canarias, Alberto Ramírez Santana, bueno, la familia Santana. Y también mi hermana Carmen Fajes, que vive allá en, creo que es Andalucía, me dijo se me olvidó el nombre, pero mi hermana Carmen Fajes, que también nos sintoniza allá en España. Saludos para todos ustedes, hermanos, y otros que tal vez no tengo mucho contacto con ellos, pero allá en España nos siguen. Que Dios les bendiga. O en cualquier otro país de Europa. Gracias a todos por su sintonía. Allá en las islas del Caribe, en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, a todos les deseo muchas bendiciones. Gracias. Gracias por apoyar la obra de Dios, inclusive cuando nos envían diezmos, ofrendas y donaciones para proclamar la verdad presente por los 10 canales de televisión que está predicando aquí en Texas en 10 ciudades. 10 ciudades que les llega ese mensaje de los 3 ángeles. Y también la radio que hace lo mismo en Dallas, Texas. Por supuesto que nosotros requerimos también de ayuda para hacer la obra médica misionera gratis en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los 3 Ángeles. De antemano, gracias a los que hoy se unan a nosotros y envíen diezmos, ofrendas y donaciones. Ahí tienen la pantalla las formas cómo hacerlo. Ahí está la cuenta de banco, inclusive el Banco de América, por si usted va a hacer una transferencia a esa cuenta 4880, 8860, 6051. Pero la que más usan las personas es la aplicación Cele. Y ese es el número 214-881-4029, el número de teléfono al cual puede enviar por Cele. Incluso puede llamar a ese número y darlo con su tarjeta de débito o crédito en el instante. O si desea, puede mandarlo por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Desde cualquier parte del mundo lo pueden enviar también en efectivo, por Western Union, o transfiriendo de banco a banco o aún por paypal.com, allí en la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los 3 Ángeles Irving@gmail.com. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle más información. Y de antemano, gracias por apoyar la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Quiero ahora dejar que la joven Gabriela Cruz, de allá de la Iglesia del Evangelio Eterno de Tampa, nos comparta el versículo de memoria, ya que ella será la que en esta semana nos estará dando el versículo que debemos aprendernos. Así que, Gaby, adelante por favor con el versículo de hoy domingo. El versículo de hoy, domingo 26 de julio, se encuentra en Génesis 28:12,
Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Repito, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Bendiciones. Después de haber escuchado esa palabra que debemos memorizar, quiero que la joven Dorey Herrero, quien está lista en su casa para acompañarme en el estudio, le salude. Dorey, bienvenida. Hola, espero que estén teniendo una mañana o un día bonito. Espero que Dios les esté bendiciendo. Y como siempre, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para seguir aprendiendo y creciendo en gracia. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias porque estás con nosotros y nos proteges y nos bendices. Gracias porque estamos aquí pudiendo aprender más y, Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos a poder exponer esta lección de una manera que se pueda entender y que sea de bendición y que los que estén escuchando o mirando también puedan aprender y puedan ser bendecidos por esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título de esta lección es La consagración. Pastor, ¿qué usted nos dice sobre el versículo de memoria? Bueno, la palabra de Dios se encuentra en Jeremías 29:13 como versículo para memorizar de la lección de esta semana. Este es un versículo que está dentro de los que se aprende uno, pero de la semana pasada. Con este versículo terminó la semana pasada. Y miren ustedes lo que dice. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermoso versículo. Esto nos enseña que Dios nunca está escondido de nosotros. La iniciativa de salvar siempre ha sido de Él. Él llama, invita, busca y espera. Sin embargo, Jeremías nos enseña que hay una condición para encontrarlo y es buscarlo de todo corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere principalmente a los sentimientos, sino al centro de la persona, es decir, la mente, la voluntad y las decisiones, como también los afectos. Hermanos y hermanas, Dios no desea ocupar un espacio secundario en nuestra vida. Él quiere ser el Señor de toda nuestra vida. Por eso esta semana es que el autor le puso como título a la lección la consagración. Porque consagrarse significa entregarse completamente a Dios sin reservas ni áreas ocultas. Es interesante notar cómo este pasaje fue dado a un pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Humanamente, parecía que Dios estaba lejos de ellos. Sin embargo, el Señor les asegura que podían volver a disfrutar de una comunión íntima con Él si lo buscaban sinceramente. Esto nos enseña, mis hermanos, que ninguna condición espiritual es irreversible cuando existe una búsqueda sincera de Dios. Pero es interesante el orden del versículo. Dios no dice primero me hallaréis. Antes dice me buscaréis. Hermanos y hermanas, el encuentro con Dios es el resultado de una búsqueda perseverante. No se trata de una experiencia superficial o de una emoción pasajera. Es una decisión diaria de acercarnos al Señor mediante la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. Por ejemplo, ahora estamos buscando al Señor con este estudio. Por otra parte, este versículo elimina la idea de una religión dividida.
No dice me buscaréis con parte del corazón, sino que me buscaréis de todo vuestro corazón. En otras palabras, mis hermanos, Dios no acepta una consagración parcial. Él no comparte el trono del corazón con otros ídolos, como el orgullo, la ambición, el placer o la confianza en uno mismo. La verdadera consagración comienza cuando Cristo ocupa el primer lugar en toda nuestra vida. Por eso el versículo de memoria prácticamente resume toda la lección. Porque la consagración no empieza con lo que hacemos para Dios, sino con una búsqueda sincera de Dios. Y dice que quien lo busca de todo corazón tiene la promesa de que lo va a encontrar, porque el Señor siempre responde al alma que se entrega completamente a Él, buscándole. Pero, Doreen, el don de profecía, ¿cómo se une a esto para reforzarlo más? Patriarcas y Profetas, página 775 nos dice: es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto, y todo lo que aleje nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Pues ahí la sierva del Señor nos explica un poco más lo que el pastor estaba diciendo, que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada y que la Biblia habla mucho de eso. Es el tema, uno de los temas principales de la Biblia, que nosotros no tenemos fuerza ni de voluntad, ni fuerza física, ni fuerza mental, espiritual, y todo lo que nosotros quisiéramos hacer o todos los deseos de la carne, todas esas cosas nos hacen más débiles aún. Entonces lo que necesitamos hacer es volvernos a Dios y enfocarnos en Dios y dejar que Dios sea nuestra fuerza, porque en verdad es que no la tenemos. Entonces tenemos que siempre en nuestra vida enfocarnos en que Dios es el Dios y nosotros somos los humanos y que nosotros tenemos que dejarle ese trabajo a Dios y en vez de ser humildes para que Él sea el que haga el trabajo y dejar que Él haga el trabajo y que Él entre en nuestro corazón, porque de eso se trata la Biblia y de eso también se trata la vida espiritual. Ahora, pastor, el domingo 26 de julio también trae su propio tema y se titula La guerra contra uno mismo. ¿Puedes, por favor, decirnos cómo describió Pablo la guerra cristiana y el equipo necesario para ella? Claro. Vamos a leer Efesios 6, versículo 12 al 18. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! Miren ustedes cómo Pablo presenta la vida cristiana. Prácticamente la presenta como una guerra, pero inmediatamente aclara que no es una guerra contra personas. Pues dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva de la guerra, porque muchas veces pensamos que nuestro enemigo son las circunstancias,
A veces pensamos que nuestro enemigo son los que nos critican. A veces pensamos que nuestro enemigo son las pruebas o incluso las personas que nos hacen daño. Pero Pablo dice que detrás del conflicto espiritual hay una lucha más profunda contra las fuerzas del mal. Esto significa, hermanos, que el verdadero campo de batalla no lo miramos. Es invisible. Satanás está detrás de todo. Él es el que procura apartarnos inclusive de Dios mediante la tentación, el engaño, el desánimo, la duda o la autosuficiencia. Por eso, las armas humanas en esta guerra no son suficientes. No podemos vencer una batalla espiritual con recursos meramente humanos. Y por eso Pablo habla de toda la armadura de Dios que un cristiano se tiene que poner para no caer vencido en esta guerra. Y note usted que él habla de toda la armadura. Él no dice una parte de la armadura. Imagínese usted un campo de batalla y un soldado que ha dejado descubierta una sola parte de su cuerpo. Prácticamente pone en riesgo toda la batalla. Bueno, pues así es también, hermanos, en la vida cristiana. Dios quiere que tengamos una experiencia espiritual completa, teniendo la armadura de Dios completamente sobre nosotros. Miren, hermanos, cada pieza de la armadura representa una realidad de nuestro carácter. Por ejemplo, el cinturón de la verdad mantiene firme toda la vida espiritual. La coraza de justicia protege el corazón contra la culpa y el pecado. El calzado del evangelio nos da estabilidad para avanzar. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos del enemigo. El yelmo de la salvación protege la mente con la seguridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el único armamento ofensivo con el cual podemos nosotros responder al error y a la tentación. Pero Pablo no termina con la espada del Espíritu. Concluye diciendo, orando en todo tiempo. Y esto nos enseña, hermanos, que la armadura no funciona independientemente de la comunión con Dios. La oración mantiene al creyente conectado con el comandante del ejército celestial. Y un soldado puede tener el mejor equipo, las mejores armas, pero si pierde comunicación con su capitán, hermano, hermana, queda vulnerable. Así que el mensaje central de este pasaje es que la victoria cristiana no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, sino de permanecer revestido de Cristo cada día. La armadura, hermanos y hermanas, no es un conjunto de objetos simbólicos, sino que representa una vida completamente unida al Señor. Y cuando, como cristianos, vivimos en esa dependencia, entonces podemos permanecer firmes, aún en medio de los ataques más intensos que el enemigo nos pueda hacer. Doreen, como el don de profecía nos amplía más este punto. Sí, el conflicto de los siglos en la página 564 nos dice: Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás.
El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Aquí podemos ver que aunque sabemos que nosotros no tenemos fuerzas para poder batallar con el diablo nosotros mismos, sí tenemos a Dios, sí tenemos a Jesús. Y como también podemos ver en la Biblia, Mateo, en los Evangelios, Jesús fue tentado por 40 días en el desierto. Y él sí pudo vencerlo. ¿Y por qué lo pudo vencer? Porque estaba en comunión con su Padre. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que estar en comunión constante con Dios. Y como dijo el pastor también, tenemos que armarnos con la armadura de la Biblia y del Espíritu Santo para que podamos hacer lo necesario para poder, con la ayuda de Dios, vencer al pecado. El pecado no es suficientemente fuerte para vencerle a Dios. Y como nosotros tenemos a Dios como nuestra ayuda, no tenemos nada que temer. Solamente tenemos que confiar y dejar que Dios haga el trabajo necesario. Pero pastor, también queremos saber, ¿dónde está Satanás tratando de obtener dominio completo? Para eso vamos a leer Proverbios 4:23. Dice así la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que ahí está la respuesta. Hermanos, Satanás está tratando de obtener dominio completo allí, en el corazón. Pero, como dije hace un rato, el corazón no es el órgano que bombea sangre, sino que es el centro de la vida interior del ser humano. Allí es donde nacen los pensamientos, los motivos, las decisiones y los afectos. Allí está el corazón. Antes de que una persona actúe, primero decide. Antes de que una palabra salga de la boca, primero es concebida en el corazón. Por eso el enemigo concentra sus esfuerzos allí. Siempre asociamos el corazón con la mente, con el centro de las facultades del hombre. Cuando la Biblia habla, en este caso, del corazón, mire que el texto dice que guardemos el corazón. La palabra guardar en aquellos tiempos era utilizada para describir a un centinela que vigilaba una ciudad amurallada. De ahí viene la palabra guardia. La responsabilidad de este centinela era impedir que el enemigo cruzara las puertas. Pues bueno, de la misma manera, el cristiano debe vigilar cuidadosamente qué permite entrar en su mente. Las ideas, las conversaciones, la música, las imágenes, las lecturas y las influencias diarias van moldeando el corazón para bien o para mal. Lo que yo más mire en el celular, lo que yo más me gusta andar viendo en las redes sociales, eso va formando mi corazón, va formando mi mente, porque va en alguna manera influyendo para bien o para mal. Así que sería bueno que preguntemos ahora, no a otra persona, sino a usted mismo, que nos preguntemos nosotros mismos, bien quiero decir, ¿qué tanto estamos cuidando la mente? ¿Qué tanto estamos cuidando el corazón? ¿Qué música estamos metiendo allí? ¿Qué videos estamos metiendo allí?
qué entertainment, qué pasatiempos, qué videojuegos, qué conversaciones. Hermanos, la pregunta dice que ¿dónde está Satanás tratando de obtener el dominio completo? Pues allí, en la mente, con esas cosas que algunas veces miramos y que no son buenas. Y dice el sabio que esto debemos hacerlo, de cuidar el corazón, de guardar el corazón como un centinela, porque de él dice qué cosa, mana la vida. Oiga esto, mana la vida. Es decir, como un manantial determina la calidad del agua que fluye río abajo. Así también, hermanos, el corazón o la mente determina la calidad de toda la vida espiritual. Si el corazón está lleno de orgullo, egoísmo o incredulidad, esas actitudes van a terminar manifestándose en palabras y en acciones. Pero cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, está lleno de la presencia de Cristo, hermanos, naturalmente fluye en una manifestación de carácter semejante al de Cristo. Por eso la verdadera consagración no consiste únicamente en dejar hábitos externos, sino en entregarle al Señor el corazón, que es la fuente de donde brotan esos hábitos. El Evangelio, hermanos, comienza desde adentro hacia afuera. Cristo no vino a modificar simplemente comportamientos. Vino a renovar el corazón para que toda la vida sea transformada. A lo mejor llevamos años en la iglesia y llevamos años diciendo esto, de que la transformación es de adentro hacia afuera. A lo mejor llevamos años diciendo esto, de que no nos enfoquemos en los hábitos exteriores, en cómo la gente es por fuera, que dejemos que el Señor obre por dentro. A lo mejor llevamos años diciendo esto, pero lo que mostramos por fuera es algo lamentable. Seguimos siendo los mismos criticones, los mismos orgullosos, los mismos egoístas. Seguimos siendo las mismas personas mundanas. ¿Por qué no ha ocurrido un cambio? Porque no le hemos entregado completamente el corazón al Señor. Así que la pregunta de esta hora, que ¿dónde Satanás está tratando de obtener dominio completo? Nos está enseñando, hermanos, que la mayor batalla del cristiano se libra en el mundo interior. Es decir, en la mente. Allí es donde Satanás procura obtener el control. Pero también allí es donde el Espíritu Santo desea establecer el señorío de Cristo. De manera, hermana, que cuando el corazón pertenece completamente a Dios, toda la vida empieza a reflejar la imagen de Jesús. Hoy es un buen día para entregarle el corazón al Señor y para decirle como David, que lo transforme. Hoy es un buen día para decirle al Señor que nos dé un nuevo corazón, como decía la lección de la semana pasada. Hermanos, cuidemos la mente. Si usted quiere consagrarse, cuide su mente. La consagración comienza por allí. ¿Qué dice el don de profecía para cerrar este estudio, Doreen? En Patriarcas y Profetas, página 491, dice: ¿Cuál es su pensamiento, o sea, del hombre, en su alma? Tal es él. Proverbios 23:7. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso, sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. Es muy interesante que Elena
haya dicho, o pues que Dios haya inspirado a Elena a decir eso, porque especialmente ahora en día vemos que hay personas de diferentes religiones y de diferentes creencias, pero también hay muchas personas que no tienen ninguna religión y lo que dicen es que ellos van a ser buenos por sí mismos y van a hacer lo que ellos piensan que es bueno y piensan que las personas no necesitan ningún tipo de religión para que puedan ser personas virtuosas o nobles o consagradas. Y se me hace muy interesante porque aquí Dios dice lo contrario. Dios dice que tenemos que tener una relación con Él y leer la Biblia y aprender de Él para poder ser como Él. Porque la realidad es que, como hemos dicho, nosotros no somos buenos por nosotros mismos. Tenemos ese pecado arraigado a nosotros. Entonces necesitamos el antitipo de eso, que es Jesús. Y tenemos que recordar eso hoy en día porque muchas veces pensamos que nosotros mismos podemos hacer el trabajo de la consagración y que nosotros por cambiar una o dos cositas así superficiales significa que estamos haciendo el trabajo de Dios y no es verdad. No sé si esto fue en otra semana, una pasada, pero recuerdo que en algún momento leí una cita de Elena G. de White que dice que podemos a veces hacer cambios en nuestras vidas y parece que estamos siendo consagrados, pero en realidad solamente es superficial. En realidad no tenemos ese cambio en nuestro corazón, no tenemos ese cambio de carácter, no tenemos ese cambio que nos quita ese pecado. Solamente estamos haciendo así cosas por arribita, por encimita y pensamos que pues porque cambiamos quizá nuestra actitud sobre algo o porque somos más diligentes, que estamos siendo santificados y consagrados, pero es mucho más que eso. Tenemos que en realidad dejar que Dios vaya al centro de ese pecado, de ese problema, para que Él lo pueda sacar completamente de su raíz, en vez de tratar de cortarlo así por encima, aunque nosotros sabemos que podemos cortarlo y cortarlo y cortarlo, pero va a seguir ahí porque la raíz todavía está ahí. Entonces tenemos que recordar eso, que Dios es el que quita y arranca ese pecado de la raíz. Nosotros no podemos hacer eso. Interesante, gracias, Torein. Quiero cerrar este estudio con una ilustración. Un jardín nunca produce por casualidad. Si el jardinero lo cuida, las plantas que él ha sembrado florecen. Pero si lo abandona, las malas hierbas crecen solas. Pues lo mismo ocurre, hermano, hermana, con nuestra mente. Si nosotros no la alimentamos con la palabra de Dios, con la oración y con pensamientos puros, el enemigo va a aprovechar ese descuido para sembrar entonces incredulidad, resentimiento, orgullo, impureza o desánimo. De manera que este día hagamos una decisión y es la de, como buenos jardineros, cuidar el jardín del corazón, buscando que allí solo hayan plantas que puedan traerle honra y gloria a Dios. Y no descuidemos el corazón, es decir, la mente, para que el enemigo no venga y siembre plantas, como ya mencioné, que lo único que hacen es traer destrucción. Vamos a orar este día para que la consagración sea una realidad en nosotros, permitiéndole al Señor que controle nuestros pensamientos, gobernando nuestra mente, para que así también sean gobernadas como resultado las palabras, las decisiones y finalmente nuestro carácter. Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos, le damos gracias por hacernos saber de qué se trata la consagración, por dónde comienza y cuán elemental es que estemos sabedores
de esto y al mismo tiempo dispuestos a que esto sea una realidad ahora. Aquí está, Señor, nuestra mente. Usted la conoce. Usted sabe cuán vulnerable es a los malos pensamientos, a los malos sentimientos, a los malos recuerdos, a tantas cosas, Señor, que se anidan allí. Hoy venimos a usted para decirle, limpie nuestra mente, apodérese de ella, entronícese en ella, haga de nuestra mente su trono y desde allí gobierne nuestra vida. Por favor, le rogamos que de ahora en adelante nuestra mente sea suya, porque nosotros se la estamos entregando hoy y se la queremos entregar mañana y todos los días, porque queremos, Señor, experimentar la verdadera consagración, teniendo un cambio muy profundo en nuestro interior. Le pedimos que nos ayude también para andar debidamente armados con la armadura completa que el apóstol Pablo dice que es requerido de un cristiano para que pueda vencer al enemigo. Oh Dios, en esta hora, con una mente limpia, con una mente llena de su presencia y con una armadura como la que nos ha dado la palabra de Dios, queremos, Señor, enfrentar todos los días de nuestra vida que nos faltan y ayúdenos así a alcanzar la victoria. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.